Hoy día le puse como tema esto, ¿conozco a Dios? Quiero hablar un poquito acerca de este tema y ya entrando de lleno, esperando que todo lo que estamos haciendo pueda salir muy bien, y quiero mandar un saludo especial a los hermanos que después van a poder ver esto, o más que ver, escucharlo a través del podcast que tengo ahí en YouTube, que se llama Un Paso a la Vez, hermano, que usted puede, póngala ahí mismo si usted está ahora viéndome en YouTube, en Tesoro en Vasos de Barro. Tengo un podcast que son prédicas que usted puede oír solamente. Amén. Se pone una imagen y usted puede oír tranquilamente mientras hace el aseo, mientras haga lo que esté haciendo. No quiero sonar machista, mientras usted cocine, mientras usted ore, mientras usted maneje, donde usted esté, eso le es mucho más fácil, hermano, y usted puede escuchar esto mismo que usted está viendo, pero después en YouTube usted lo va a poder oír más tranquila. Amén. Entonces el día de hoy quiero hablar un poquito acerca de ¿conozco a Dios? ¿Quién soy en el Señor? ¿Qué hago como cristiano? Y nos acostumbramos muchas veces simplemente a ir a la iglesia, nos acostumbramos a una rutina. Esto yo siempre yo voy a hablar de esto y siempre hablaré de esto porque es una realidad, hermano. A veces nos acostumbramos a ser evangélicos de etiqueta o ser cristianos de una denominación o a considerarnos dentro de grupos dentro de la iglesia. Me refiero a pentecostales, luteranos, metodistas, Pentecostal Unida, y no conozco ni una más. Sé que hay muchas más, pero en estos momentos no me acuerdo de ni una más, porque hay un sinfín de denominaciones. Pero esa es la etiqueta, eso es lo que está afuera, eso es lo que todos vemos. Pero hay algo más importante que va más allá, que no es tan solamente lo que uno cree o dice, sino lo que hay en el interior. Bien decía un predicador que muchas veces repetimos esa oración y confesión de fe que hemos acostumbrado a hacer a la gente que va a la iglesia, que es acepta al Señor como Salvador y todo lo que usted haga, el Señor hará las obras nuevas. Y eso nosotros lo creemos. Está la oración del penitente, ¿sí? Que si confesares al Señor delante de los hombres, Él también te confesará delante de Dios en el reino. Eso es una realidad. Pero más que una repetición de palabras, escuchaba yo un predicador que admiro mucho, y él hablaba acerca de esto. Repetir palabras no me salvan. Creerlas son los que a mí me cambian. Eso es lo que vale. Porque por repetir palabra, hermano, usted pudiese repetir la Biblia entera como lo hacen los judíos que se saben la Torá de memoria y están todo el día y todos los días en el muro del templo, que ni siquiera es la muralla del templo, sino que es una de las murallas que quedó fuera de la exterior, es como una muralla de la muralla que quedó, pero ellos todos los días van ahí y citan la palabra, y citan la palabra, y citan la palabra, y recuerdan, y recuerdan, y recuerdan. Pues bueno, el Evangelio no es simplemente palabrería. Palabras no salvan, recuerde esto. Creer las palabras, eso es lo que a mí me salva. Eso es lo que a mí me hace un verdadero cristiano. Ya esto voy con este tema. ¿Conozco realmente a Dios? ¿O simplemente voy a la iglesia? ¿Tengo un encuentro cercano con el Señor? ¿O me dediqué a acompañar a alguien? ¿Sirvo al Señor de buena onda? Tengo un Dios simpático que a veces cuando estoy bien me ayuda. Un Dios que cuando estoy mal, cuando tengo crisis en el matrimonio, crisis económica, crisis existencial, crisis en todo, ahí me acuerdo de Él. Cuando tengo un familiar enfermo en el hospital, cuando ya está desahuciado, ahí me acuerdo de Dios. Si esa es la relación que usted tiene con Dios, usted realmente no conoce a Dios. Usted simplemente es un oyente. Es una persona que lo más probable es que sus sentimientos en cuanto a Dios no sean los del verdadero cristiano, sino de uno que busca, como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, el de las multitudes, el de los que corrían a Jesús para oírlo de buena manera, porque la Biblia dice que los pobres lo oían de buena manera, eso está escrito, eso es una realidad. Pero era gente que no cambiaba, era gente que simplemente quería oír las buenas palabras del Señor, los buenos comentarios del Señor, las buenas intenciones del Señor. Unos se enteraron por ahí que el Señor daba comida cuando predicaba. Entonces todos esos que fueron a oír la primera vez del milagro, porque los milagros de la comida ocurrieron en 2 ocasiones, no solamente en una, en 2 ocasiones, pero de los 3 años y medio fueron solamente 2 ocasiones, y se corrió la voz de que cuando Jesús hablaba había comida, entonces la popularidad del Señor creció. Siempre leemos la palabra del Señor que dice, y fueron 5 panes y 2 peces a una multitud de 5.000 hombres. Cuando nosotros, y la Biblia, los estudiosos de la Biblia, siempre aclaran esto, cuando habla de 5.000 hombres, simplemente se refiere a los hombres, no se está refiriendo a las mujeres.
Entonces las matemáticas son simples, decía contar 5.000 hombres y 5.000 mujeres ya son 10.000. Y agréguele un niño por pareja ya son 15.000. Y los judíos no tenían de un hijo, tenían de 2, de 3, de 4, de 5. Entonces uno dice, ¿el milagro realmente fue grandioso? Sí, el Señor multiplicó y eran cestas de panes, cestas de peces, que abundó. Pero la gente simplemente se quedó con el milagro. Así como hoy mucha gente es expectativa a lo que Dios pueda hacer, a lo que Dios pueda responder, al milagro que pueda suceder, al golpe de suerte que pueda tener, a lo que pueda cambiar en mi vida, que me cambie la timba, que me cambie la suerte, que esté mejor económicamente, físicamente. Y tristemente, es el gran problema de todos nosotros. Atribuimos los milagros del Señor simplemente a la parte económica. Atribuimos los milagros del Señor a lo que Él da en un momento, pero olvidamos que seguir al Señor es más que panes y peces, es más que comida, incluso es mucho más que milagro. Cuando el ser humano se acostumbra Ay, se me conectó el wifi de esto, hermano. Qué horrible que se me conecte el wifi de esto. Ahí sí. Perdónenme a los que me están viendo a través de Facebook, que baja la sintonía, sube porque se me pega el internet, hermano. Yo no tengo conectado ese celular a este, pero se pega solo, amén. Así que eso, ahí va a volver. Espero que se establezca, debiese establecerse bien la conexión ya y no tener problemas. Que es terrible, hermano, porque descontrola todo, amén. Ya, vamos a no fijarnos en eso. No puedo no fijarme en eso, hermano, porque estoy hablando. Eso es lo triste de esto, ¿ya? Conozco a Dios entonces. Yo anoté algunos puntos, siempre anoto puntos, hermano, porque mi mente es frágil. Mi mente olvida muchas cosas. Entonces anoté el primer punto es, ¿quién es Dios para mí? Y lo mismo sería para usted. ¿Quién es Dios para usted? Esta pregunta, hágasela en cuanto a todo. ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué hace Él por mí? ¿Quién es Dios realmente? Conozco a Dios. Y cuando me refiero a conozco a Dios, no simplemente me refiero a ir a la iglesia. A eso estaba hablando al principio. Conocer a Dios no es simplemente ir a una iglesia y levantar las manos. ¿Conozco realmente a Dios? ¿Sé cómo Él va a tratar cuando yo peque? ¿Sé cómo Él me va a tratar cuando esté alejado, cuando mi corazón esté desviado? ¿Conozco realmente quién es el Señor? ¿Sabe que conocer al Señor nos ayuda a poder entrar al trono de la gracia? Como dice la palabra del Señor, entrad confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia? Sino hasta que conozco realmente quién es Dios. Y yo no voy a poder conocer a Dios si no acepto a Jesucristo, que es por quien nosotros conocemos a Dios. Por eso que en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, el hincapié de Cristo era: el que no acepta al Hijo no acepta al Padre, el que no conoce al Hijo no conocerá al Padre, el que no ama al Hijo no podrá amar al Padre. El amor del Padre estaba reflejado en la humanidad, ¿quién? A través de Cristo. Por eso que todas las religiones que chocan en cuanto a Cristo, en cuanto a la deidad de Cristo, en cuanto al poder de que realmente es Dios, están equivocados en todos. Un predicador decía: equivóquese en Cristo y toda su retórica, todo su mensaje estará errado. Quien erra en Cristo está errando en el blanco perfecto, está errando en todo. No se puede solamente decir que se ama a Dios de buenas intenciones. A Dios no se le ama de buenas intenciones. Tengo que conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuándo lo busco? Esta es la otra pregunta. ¿Cuándo busco a Dios? ¿Cómo conocí a Dios? ¿Cómo lo conocí? ¿En qué momento de mi vida fue? Y como decía otra gran predicación que leí, conocer cómo conocí a Dios es lo que me ayuda a enfrentar lo que ahora estoy viviendo. A veces Dios va a tener que traer a memoria de dónde Él lo sacó. Por eso que Asaf en el capítulo 77, después de haber pasado un sinsabor en los capítulos 73 hacia adelante, en el 77 tiene que exclamar y dice: me recordaré de las bondades de Jehová. Tendré que hacer memoria para poder salir. Capítulo 77 de Salmos, si usted alguna vez puede leerlo, hermano, habla de la gran depresión de Asaf. Los hombres en la Biblia vivieron situaciones amargosas en sus vidas, sí, muchos. ¿Vivieron tristezas sin sabores como nadie? Sí. ¿Vivieron amarguras al fondo que les produjo angustia y que les intervino su forma de adorar al Señor? Sí. Hubo muchos hombres en la Biblia. Asaf, hablando de Asaf mismo. Asaf estaba a cargo de 2000 coristas. No era un personaje minúsculo, no. Él escribió 11 salmos.
De los 150 hay 11 que son, mire, 11 que son del rey, perdón, no del rey, sino que son de Asaf. Eso no es menor. Si usted que cree eso es menor, usted está en un error. Eso no es menor. 11 salmos. Usted no tiene ni un Nuevo Testamento. Usted no ha hecho ni un tratado. Estamos hablando de un hombre que escribió 11 salmos. Y en los 11 salmos, guiados por el Espíritu Santo, toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y Dios permitió que Asaf no solamente contara las maravillas vienen después del 77. Pero antes de eso, Asaf está viviendo tristeza. El Espíritu Santo no le esconde la agonía a ni un solo ser humano. Dios va a permitir que seamos empapados del dolor para que podamos conocer a Dios, para que podamos estar seguros de quién es Dios. Si usted no ha vivido nunca un fracaso, dicen esto los estudiosos del deporte, que un deportista no va a aprender a mejorar su técnica hasta que no pierda. Porque el ganar lo único que hace, ¿sabe lo que es? Hinchar el ego. Ganar partido tras partido, partido tras partido es aumentar el ego, y no se conoce la derrota, saborear la derrota, comer el polvo de la derrota, hermano, es lo que a usted lo va a hacer conocer al Señor. Y eso es lo que mucha gente no hace, no conoce al Dios de sus padres. Mire, el libro de Josué termina en forma desastrosa. El libro de Josué comienza en victoria, pero termina en derrota. Termina diciendo, y no conocieron al Dios de sus padres. Esa nueva generación, no era que sus padres no le hubiesen enseñado, también tenían culpa, sí, porque fue una generación que se desvió, pero esa generación no conoció al Dios de sus padres. Es una generación, hermano, que creció, ¿sabe?, en la bendición de la heredad de las tierras. En Josué se reparte la heredad. Mire, en Moisés en Moisés se sale de Egipto, pero en Josué se obtiene la bendición. En Josué se reparte la herencia. Y es la herencia, es la repartición de tierra que el pueblo de Israel se olvidó del Señor. No conocieron al Dios de sus padres. Las comodidades, las fuentes, las aguas, los ríos que brotaban, la leche, la miel, hizo que se olvidaran y no conocieran al Dios de sus padres. Y hay mucha gente, hermano, que hoy en día vive sin conocer al Dios de sus padres. Gente que fue a la iglesia, está en un coro, pero no conocen al Señor, no saben orar. Hay gente que no sabe orar, hay gente que no sabe cómo presentarse delante del Señor. Y no es porque Dios no exista, no, es porque no han querido doblegar el corazón al Señor. Tristemente, esta nueva generación que tenemos, esta generación de cristal de los millennials hacia adelante, hermano, pasando por los centennials, millennials, la generación alfa, hermano, es una generación que todo lo tiene, nativos de internet, generación touch, la generación de lo instantáneo. Todo hoy es instantáneo, todo es rápido, todo funciona de un momento a otro. Pero una generación que no tiene tiempo de escuchar palabra del Señor, y ya usted mismo vea. Antes uno decía, voy a ver un tráiler de una película que dura ¿cuánto? Los tráilers duraban 1 minuto. Ahora un tráiler, ¿cuánto dura? Ahora no se llaman tráiler, porque tráiler 1 minuto es mucho, ¿no? Ahora se llaman taser. Los taser duran 12 segundos. Mire lo que se disminuyó de 1 minuto de avant premier o de avance de la película, ahora se creó el taser. El taser en 12 segundos le contó la película. Usted ve el 12 segundos, dice, ¿qué esta cuestión que voy a ver? Pero los más chiquititos dicen, hasta de la continuación de esta, porque es otra generación más rápida. Todo es rápido, todo es rápido. Antes uno compartía en Facebook estas transmisiones, es muy poca la gente que ve las transmisiones. Yo veo la estadística de la página. ¿Cuánta gente dura 1 minuto y medio? ¿Cuánto duran 3 minutos? ¿Cuánto duran 5 minutos? ¿Cuánto escuchan entero? Por eso que hoy salieron los Reels. Los Reels, ¿cuánto es? Máximo 30 segundos. Esa es la capacidad de concentración que la gente está teniendo. Por eso que hay una generación, tristemente, y discúlpenme la expresión, pero tenemos una generación idiota. Una generación idiotizada. Una generación que no presta atención. Que no pone atención a los detalles. Que hoy las ideas están por sobre la ciencia. Las ideas. A alguien se le ocurre decir que puedo ser un caballo, y aunque la ciencia lo niegue, no, es que las ideas, cuando la generación se idiotiza y no presta atención y no conoce al Dios de sus padres, se viven estas consecuencias. Por eso que hay muchos jóvenes cristianos que vienen al Señor, que aceptan al Señor, hermano, que pasan en una plaza, donde sea, como sea, y llega el Señor, se van. ¿Por qué? Porque no hay una relación con Dios, no se dedicaron a conocer al Señor. Por eso que muchos famosos cristianos, jóvenes,
que se han insertado a las filas del Evangelio, muchos de ellos, no todos, pero la gran mayoría dura tan poco. ¿Por qué? Porque los llevan a la iglesia a cantar, no le quitan la fama, sino que hacen de él, que ya era famoso, lo hacen ahora más famoso, pero a los evangélicos lo estrujan y no le enseñaron que el evangelio es difícil, que el evangelio es llevar la cruz. Por eso que hay tanto cristiano joven que entra al evangelio, se ponen a cantar, pero después te los ve y se volvió a caer. ¿Por qué? Porque les presentaron algo fácil. Porque no conocieron al Señor, simplemente fue en el momento de la pena, la tristeza, oraron, aceptaron al Señor, que yo creo eso, sí. No estoy diciendo que ni uno de ellos, no, hijos del diablo, no, porque de la forma que a usted le costó, hay muchos cristianos que les costó tanto afirmarse, que les costó tanto ponerse en la fila, que de los 10 años que llevan estuvieron 2 descarriados, un año aquí, otro año acá, han estado visitando iglesias por todos lados, pero al fin se establecieron y después de cierto año son los mismos que se ponen a juzgar a otros que quizás vivieron las mismas etapas que yo, o incluso menos a veces. Y no mostramos la misericordia que Dios tuvo con nosotros cuando a usted y a mí nos llamó. Entonces la pregunta, insisto, ¿quién es Dios para mí? ¿Es solo un Dios de amor? ¿Es solo un Dios de fuego? ¿Es solo un Dios de avivamiento? ¿Es solo el Dios de los coritos? Yo he estado en lugares, hermano, donde no se canta adoración, no se adora al Señor, porque se tiene un concepto de que el Señor simplemente se mueve en los coros y entre más rápido el coro, como que hay más presencia y usted ya se da cuenta que no puede ni aplaudir. Se parece a esos monitos que tienen unos tambores en la mano tan rápido que tocan. Y ahora si usted toca rápido, lento, eso ya es de cada uno. Pero insisto a esto, hay gente que limita a Dios a los coros. Por tocar coro, y salta, y danza, y corre, y chasconea, y después la palabra están todos cabeceando. ¿Por qué? Porque se cansaron tanto que se empiezan a quedar dormidos y limitamos a Dios a los coros. Es solamente Dios una manifestación. Dios no es solamente manifestación del Espíritu Santo. Dios es vida. Dios viene por frutos, Dios viene a trabajar al cristiano. Alégrese cuando Dios visite su iglesia, sí, cuando los ríos de agua viva corran. Mire, métase al fuego, alaba al Señor. Pero aprenda que a veces esos manifestares de Dios que viene, esa presencia genuina que viene, porque quizás al otro día viene la tormenta perfecta. Quizás al otro día viene la tormenta que usted no se imaginaba. Y Dios en su amor lo está llenando esa noche. ¿Para qué? Para que el otro día usted pueda enfrentar esa tormenta y decir, Señor, todo esto que sentí ayer era para poder soportar esto, y tristemente a veces eso es lo que no entendemos. No entendemos cómo un día anterior estuve tan lleno de la presencia y al otro día me empiezan a ocurrir tantas desgracias, una tras otra, y no puedo salir, y no puedo pararme, y no puedo arreglarme, y comenzamos, ¿qué hice mal? ¿Qué dije mal? ¿De quién hablé? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué? No es posible, y comenzamos a cuestionar, pero muchas veces Dios que nos mete ahí, hermano. Dios nos mete en su desierto. Dios nos mete ahí para que conozcamos su gloria. Muchos hombres en la Biblia tuvieron que conocer a Dios. El caso más particular de la Biblia, y que para mí siempre ha sido un ejemplo de vida, es el profeta Elías. El profeta, si hay alguien que puede decir, ¿conocía a Dios a Elías? ¿Conocía a Elías a Dios? Por supuesto que sí. Elías, el profeta de fuego, cuya frase célebre era, la frase célebre de Elías era, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Ves que aparecía? Decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Este hombre vivía conectado al corazón de Dios. La palabra nos demuestra y nos dice el poder que Dios derramaba en Elías. Iba y venía como el viento. Elías a veces estaba y lo buscaban por meses y no aparecía. Nadie sabía dónde andaba Elías. Elías oró y dijo, no va a llover más, y no llovió durante 3 años. Este hombre era de otro planeta, sí, conocía al Señor, Dios lo respaldaba, dio mensajes asombrosos. La nación de Israel, en la etapa más peligrosa y la etapa más nefasta, porque dice que Acab fue el rey más perverso de todo Israel, y uno dice, pero está Jeroboam, hay otros reyes malos, sí, pero Acab fue el que pervirtió el derecho. Acab fue el que entró, pero todo lo malo, siguiendo los pasos, hermanos, tristemente de Salomón. Pero en Acab se manifiesta la perdición completa. ¿Por qué? Porque él trae a Jezabel, la hechicera más grande de Tiro de Sidón, la más mala, la trajo y pervirtió a la nación judía, y a grandes cambios, grandes hombres.
Y Dios tuvo que levantar a alguien que era de un carácter más fuerte, a Elías. Para el tiempo que se estaba viviendo, Elías no era muy amoroso. No tenía esa elocuencia de palabras que usted quiere que tengan cuando está triste o está débil, pero era lo que tenía que haber en el momento duro. La gente estaba rebelde y Dios tenía que enviar a alguien que tuviera un carácter confrontacional para hacer cambiar el corazón de esas personas. Y mandó a este profeta, el hombre de fuego, el hombre que desafía, el hombre que cuando acaba se trampa y le quita la viña y manda a matar a Nabot. Mira lo que bajó. Aparece el profeta Elías de la nada, después de meses de buscarlo aparece. Y le dice, así te va a pasar a ti. Los perros lamerán tu sangre, Acab. A la reina tuya esa, los perros se la van a comer y a ti te van a lamer la sangre los perros. Y desapareció nuevamente el profeta. Mire cómo era Elías. ¿Conocía Elías a Dios? Sí. Pero a parcialidad. Como muchos de nosotros a veces solo en el avivamiento, solo en el fuego, pero luego de todo el fulgor, luego de la gloria, Elías desafía a los profetas. ¿Por qué Elías desafía a los profetas? Dicen algunos, porque Elías quería no hacer un espectáculo. Elías no quería ser el más famoso. ¿Sabe lo que el profeta quería? Que el pueblo a través de este milagro pudiera convencerse de que Dios no era solamente un amuleto, de que Dios todavía los amaba a ellos y que ese fuego que estaba derramando no era simplemente para un espectáculo, era para que ellos se volvieran de su manera de vivir. Pero Israel está en una etapa tan controversial, que esto es lo que decimos siempre, y Dios hizo descender fuego y esos profetas falsos se cortaron todo el día. Si esos profetas se atrevieron a desafiar a Elías, era porque la brujería sí tiene poder. ¿Quién se atreve a desafiar a un profeta si nunca su Dios ha hecho descender fuego? Y esta es la gran controversia. ¿Habrá hecho Baal descender fuego? Por algo ellos se atrevieron a desafiar a Elías. Se recuerde que detrás de la idolatría se mueven demonios. Habían hecho descender fuego. Insisto, por eso se atrevieron a desafiar. Por eso todo el pueblo fue a enfrentar. Pues dijeron, aquí va a haber un espectáculo. Hay que matarlo, hay que dejar las cosas. Aquí algo va a pasar, pero vamos a ver, pues. Y fueron. Y se dieron cuenta que en esa ocasión Dios le dijo a Baal, tú no vas a hacer nada hoy. Hoy día es mi espectáculo, hoy día es mi gloria. Dios esperando que a través de este milagro del profeta la gente pudiera convertirse. Por eso es que el profeta hace todo un esquema. El esquema que el profeta estaba haciendo era todo guiado por el Espíritu Santo y era un reflejo a nuestras vidas. ¿Quieres que descienda el fuego? ¿Quieres ver la gloria? ¿Quieres ver el poder? Esto no es tan solamente decir alabemos al Señor y que descienda el fuego, no. Lo primero que Dios le dice, Elías, haz una zanja honda, muy honda. ¿Sabe lo que eso significa? Separación. ¿Quieres ver la gloria? Lo primero que necesitamos es separación del mundo. Lo primero que Dios estaba pidiendo, y el profeta, hermano, como era el portavoz de Dios, tenía que hacer exactamente lo que Dios le decía. Por eso digo, Elías, aparte de ser una persona profeta, era una persona que cavaron un hoyo, una zanja alrededor del sacrificio, una zanja grande, una zanja honda. Y luego de la separación, luego del trabajo, mire, eso habla de dedicarse. ¿Quieres ver la gloria? Vas a tener que dedicar a separar todos los días. Un hoyo no se hace en 10 minutos, esto iba a llevar tiempo. Y cuando se haya separado, ahora echen agua. Ahora empapen con agua. Lo más terrible de esto, hermano, el agua escaseaba. Israel estaba viviendo una sequía. Pero Elías dijo, echen agua. Estaban sacando el agua que no tenían, que les faltaba, pero el profeta dijo, traigan agua. Es que Dios quiere demostrarle que Él va a sacar agua de donde no hay. Él va a hacer lo que Baal no puede hacer. El pueblo de Israel no entendía, simplemente estaban viendo el espectáculo. Después que empapó y la zanja se llenó de agua, se llenó todo, hasta que el agua, dice, se desparramó incluso de la zanja, se salió de la zanja. Eso era lo que Dios quería de Israel, que estén llenos de Él. Ríos que sobreabunden, que esto se note. Y luego de eso, el sacrificio. Mire lo que habla. Para que descienda el fuego, tiene que estar Cristo. Antes del fuego, es la cruz de Cristo. Antes de la manifestación preciosa, el sacrificio. Cristo tiene que estar en medio con el agua empapada y la zanja alrededor. Y finalmente Elías
haz esa oración célebre, Señor, y desciende fuego del cielo. Todos decimos hasta ese momento, Elías es lo mejor que el mundo ha podido experimentar. Elías es el profeta, pero terriblemente extraordinario que jamás hayamos conocido. Pero ahora Dios le va a tener que decir, Elías, ahora voy a llevarte a ti, Elías, al desierto. Ahora todo eso que tú hiciste vas a tener que vivirlo. Las zanjas vas a tener que vivirla. El agua vas a tener que vivirla. Cristo va a tener que vivirlo. El fuego va a venir a ti. Pero ahora tienes que hacer todo lo que tú hiciste, que el pueblo viera, te va a tocar a tu vida. Dice que luego del gran avivamiento, Elías le dice a su criado, ¿qué ves a lo lejos? No veo nada. Sube nuevamente, ¿qué ves? Dice, veo una nube pequeña del porte de una palma. Cuando él escucha eso, dice, ve y dile a Acab que corra porque la lluvia viene. Acab va en su carro, le avisan y comienza a correr con sus carros. Un carruaje tirado por 2 caballos, y dice que de momento aparece el profeta Elías corriendo al lado del rey Acab, corriendo. Nótese esto, a veces muchos ignoran esto, solamente se quedan en el milagro del fuego, pero nótese lo que dice, Elías iba corriendo y sobrepasó al carruaje de Acab. Elías era de otro planeta, hermano. Elías tenía otra unción. El Señor hacía con Elías cosas que no hizo con ningún otro profeta. Corrió más rápido que caballos. Un caballo corre a 70 kilómetros por hora. Imagínense 2 caballos tirando en medio de la lluvia y Elías los sobrepasó corriendo. Y es después de ese avivamiento que Elías dijo, aquí todos se convirtieron, la gloria del Señor cayó, y se da cuenta que lo único que provocó fue la rabia de una reina perversa que dijo, así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana no te corto la cabeza. Y eso devastó al profeta. Algunos dicen, no, qué mediocre el profeta. Mira, a usted lo mata la lluvia. A usted lo mata que no lo hagan coordinar. A usted lo mata que no lo honren. A mí, a usted, a nosotros, nos defraudan cosas más chicas, como que el auto no tenga benzina. Eso a nosotros nos mata. Que el auto se echa a perder, hasta ahí llegó el profeta de fuego. Hasta ahí llegó. Lo de Elías fue serio, hermano. Y eso es lo que a veces yo he escuchado muchos predicadores que dirían, no, Elías carnal, vivió la etapa de la carnalidad. Sí. Y cuando le toque la etapa de esa carnalidad a usted, ¿cómo va a ser? ¿Sabe que hablar de los demás siempre es tan fácil? Criticar las demás vidas que usted no ha vivido es tan fácil. Criticar situaciones ajenas es que yo no hubiese caído tan fácil. Es que yo hubiese resistido un poco más, que yo hubiese clamado a la presencia y estaría en pie contando victoria. ¿Usted está seguro? Usted dele gracias al Señor que pese a todo sigue en pie. Y recuerde que si sigue en pie, ha sido por el poder de su Espíritu Santo. Que si usted todavía es evangélico, no es porque usted ha leído más la Biblia que su hermano, ha sido la misericordia y la gracia del Señor, ¿sabe? Ha sido incluso la oración muchas veces de su esposa, de su esposo. Ha sido la oración de su pastor. Ha sido la oración de una hermana de la iglesia que dice, ese hombre tiene algo especial. Ha sido la oración de hermanos que a veces ni pensamos, que usted lo ha sostenido en pie. A veces Dios despierta, hermano, en la noche y pone la necesidad de orar por usted, el pelota carne. Mire lo que estoy diciendo, por mí. Y a veces por la misericordia de Dios, de la oración de ellos, los libra usted. Me libra a mí. Elías se echó a morir, Elías no quería más. Elías se quería morir, hermano. Se quería morir, no quería más guerra. Él dijo, yo me cansé de vivir, yo no puedo más. Esto es tan difícil, esto no se puede, Señor. Quítame la vida, acabemos con esto. No soy mejor que nadie. De hecho era mejor que todos, pero se sintió que era el mejor que nadie. Y sabe, Dios no le dijo, mira a mi profeta, y envió un ángel, lo consoló, levantémonos el ala y volvamos a ponerlo al pedestal. No, Dios iba a permitir la tristeza de Elías. Dios iba a permitir que Elías llorara. Dios iba a permitir que bajo ese enebro Elías lamentara y quisiera que Dios lo matara. Quería suicidarse, ya no quería vivir el profeta. Y bajo de ese enebro Dios dijo, ahora vamos a hacer a un verdadero Elías. Ahora vamos a hacer al Elías que yo quiero, al profeta que yo quiero. El pueblo conoció al profeta del fuego. El pueblo conoció al hombre que nunca se derrumba. El pueblo, profeta, el pueblo no conoce esta parte de ti. Mire que es bueno Dios a veces.
Dios no permitió la exhibición del profeta Elías. Dios dijo, yo voy a trabajar contigo, que nadie vea tu sufrimiento, te llevo al desierto, pero yo conozco tu tristeza, yo conozco tu dolor, yo conozco por lo que tú estás pasando. Mire, insisto, la misericordia de Dios no expuso a Elías, no lo expuso. Dios no lo avergonzó. Así como nosotros a veces nos gusta avergonzar a los demás, Dios fue, como siempre digo, es que Dios es hombre. Dios tiene una gallardía y un corazón, hermano, un temple que usted y yo no tenemos. Dios no exhibe. Dios es bueno, y el profeta lo cuidó. Va a llorar Elías, no va a querer comer, sí, no coma, pero igual te voy a enviar comida. ¿No quieres beber? Igual te voy a enviar a un ángel. Si no te vas a morir en este desierto, Elías, es necesario. Quiero que me conozca. Quiero que sepas quién realmente soy yo. Conoces una parte de mí. Ahora te voy mostrando la otra. Así que, profeta, párate y camina. Elías estaba enojado, el profeta estaba angustioso y todo, pero sabía que cuando Dios hablaba, perdóneme, se me fue la pila. Esto me pasa a mí nomás, hermano. Se fue la pila. Ay, Señor. El profeta entonces va a tener que experimentar este caminar. 40 días caminando. 40 días en silencio. Elías no hablaba, Elías no quería nada. Pero esto es lo que voy. Insisto en esto, el profeta Elías tenía un aguante que no tenía nadie más. Ni una otra persona hubiese caminado 40 días. Elías no le tenía miedo a nada. ¿Se ha puesto a pensar en eso, que Elías caminó 40 días por un desierto? Usted, hermano, se corta la luz. Se corta la luz 10 minutos y ya estamos. Padre mío, envía a tus ángeles, Señor de la gloria. Quita a los demonios, porque el hombre siempre tiene miedo. Cuando no hay luz trae miedo. Elías caminó 40 días amargado, triste, pero no tenía miedo. Elías no estaba ni ahí con todo. Elías lo había experimentado todo, no tenía miedo, era un hombre que andaba, hermano. Por eso que dice que Juan el Bautista era similar a Elías. Elías vestía un cinto, andaba con un cinto, era otra estirpe el profeta. En serio, que uno lo analiza y dice, este hombre era de otra galaxia. Andaba con piel de cueros de animales. Comía lo que venía, sabía cazar, sabía hacer fogata, sabía tomar agua, sabía filtrarla, sabía hacer fuego, sabía hacer todo, no le temía miedo a nada. Y va 40 días solo, pero Dios iba con él. Hasta que encuentra una cueva y se meta adentro. Mire lo cavernícola que era Elías. Elías era una cosa que donde pillaba aquí una cueva me acuesto. No le daba, no tenía miedo, sabía dentro algo. Si había algo dentro, sabía que iba a agarrar un palo y algo iba a hacer. Era el profeta de Dios, pero es tal su agonía que se metió dentro de la cueva y no quiso salir más. Y aquí es donde voy al meollo del asunto. Él conocía todo de Dios. En apariencia conocía quién era Dios, pero no conocía la mejor parte de Dios, que era lo que Dios quería demostrarle. Elías, todos esos sufrimientos de los 40 días hasta acá que viviste, es para demostrarte otra cosa de mí. Y dice que vino un terremoto. Y Elías, mire, un terremoto, hermano, aquí los temblores. Hay gente que me dice aquí que yo no le tengo miedo a los temblores. Mentira, no hay ser humano que no tenga miedo a los temblores. A un terremoto, todos nos asustamos. Que estemos más acostumbrados es otra cosa, pero todos le tenemos miedo. Dice que vino un terremoto, pero Jehová no estaba. ¿Y sabe dónde estaba Elías? A Elías ni el terremoto lo sacó de la cueva. Usted hay un terremoto en una cueva, ¿qué hace aquí? Me voy a morir encerrado. Sale corriendo. Elías estaba tan inserto en su tristeza y en su pena que ni el terremoto lo movió. Luego dice, y vino el viento que soplaba. Uno de los huracanes, yo nunca he visto un huracán y espero nunca verlo uno. Veo la imagen y digo, Señor, qué terrible. Y dice que Elías no se enmutó. ¿Por qué? Porque Jehová no estaba en el viento. Tampoco estaba ahí. El profeta dijo, no, esto no está aquí tampoco. Tampoco tenía miedo. Luego dice que caían los rayos y golpeaban las rocas de una manera tan estrondosa. ¿Sabe? El profeta seguía escondido dentro.
Tampoco le temía eso. Elías conocía el fuego, conocía la lluvia, conocía el fulgor, conocía los rayos, conocía todo de Dios, todo lo que aparentemente nosotros queremos. Todo lo que usted y yo queremos, la gloria, el poder, tocar a los ciegos y que salen, tocar a los cojos y que corran, los paralíticos que tiren, pero las muletas, las chuñas y digan, eso es lo que todos queremos. Elías conocía eso. Pero ¿sabe lo que Elías no conocía? Lo que usted y yo conocemos. Está el mundo al revés. Todo lo que nosotros queremos era lo que Elías no quería. Y lo que a veces nosotros no queremos era lo que Elías va a conocer. ¿Sabe cómo se llama eso? La ternura de Dios reflejada en Cristo. Y dice, de repente un silbo apacible. Pasó el fuego, pasó la tormenta, pasó el viento, pasó todo. Y de pronto un silbo. Y de pronto Elías dijo, aquí está Jehová. Elías conocía la voz de Dios, él conocía la presencia, él conocía la intimidad de su Dios. Cuando volvió a escuchar eso, después de 40 días de escuchar una voz que le dijo, anda al desierto, no vayas y escóndete en la cueva, ahora nuevamente podía sentir esa unción, ese poder. Y cuando vino el silbo apacible, él pudo ver que ahí sí estaba el Señor. Y cuando está ahí, él se postra en tierra. Él no conocía la ternura. Él no conocía el silbo apacible. Él no conocía cómo Dios trata con aquel que falla. Elías esperaba el juicio. Elías esperaba que Dios lo cortara, que Dios lo matara. Pero Dios le estaba mostrando, te voy a mostrar ternura, Elías. Te voy a mostrar que tú eres mi hijo, que te amo. Pero que quiero que entiendas que no eres tú, Elías. Soy yo en ti. Es mi gracia en ti, es mi poder en ti, Elías. Tú no los vas a cambiar. Si no soy yo, nadie va a cambiar a estos hombres. Elías creía que él tenía lo que se necesitaba para cambiar y chocó con una pared. Se dio cuenta que no pudo. Señor, solo yo he quedado. El Señor le dice, Elías, tan bajo. En parafraseo, tan bajo que crees que yo solamente me valgo de un profeta para tocar a la nación. ¿Crees que tú eres el único? ¿Sabe, Elías? Hay 7,000 que están orando. Hay 7,000 que están escondidos, que están en la misma situación que tú, Elías. Porque dice que había 7,000 escondidos en cuevas. De 50 en 50. Estaban igual que Elías. Estaban todos metidos en una cueva. Pero seguían creyendo en el Señor. Mira lo que Dios le está diciendo. Así como tú estás en una cueva, hay 7,000 que están ahí, que no han doblado sus rodillas a los vales, ni han besado sus pies. Quizás están en la misma situación que tú, Elías, desanimados, tristes, avergonzados, pero todavía me aman. No eres el único. Todavía te resta camino. No te puedes rendir, no te puedes quedar ahí. La ternura del Señor se la está sacando con amor. A un profeta que conocía solo la rudeza, solo el poder, solo la fuerza, ahora le están hablando con amor. Y ¿sabe? Fue lo único que pudo sacar a Elías de esa tristeza en la que estaba, fue el amor. No fueron los palos, no fue un látigo de fuego que lo agarró el cogote y le dijo, te hay que convertir o no, fue el silbo apacible. Fue la ternura del Señor. Por eso es que el profeta Elías nunca más después el mismo. Si usted lee la historia del profeta Elías, él sigue dando mensaje, pero su trato cambia. ¿Te has leído la historia del profeta Elías? Lea el trato. Dios le dice, te vamos a sacar de acá, te voy a poner un acompañante. ¿Necesitas ayuda, Elías? Está ahí muy solo. Tengo uno que te va a servir. Cuando usted lee el resto de la historia con Eliseo, Elías jamás trata mal a Eliseo. Elías tiene un cambio en su actitud. ¿Por qué? Porque conoció la misericordia, conoció la ternura del Señor. Esa ternura que conoció usted cuando vino de un mundo pero apestoso, de un mundo duro, de un mundo malo, de un mundo que lo tenía horriblemente mal, que le destruyó el matrimonio, le destruyó la cara, le destruyó los dientes, le destruyó, hermano, a veces hasta el honor, le destruyó todo, lo tenía pero hecho pedazos, y apareció el amor del Señor. Si Dios, a todos los que me escuchan, Dios lo llamó con amor. Si fueron la rebelión y la rebeldía a nosotros que hizo que Dios nos castigara, e incluso se castigó, fue por amor. ¿Para qué? Para que usted volviera al camino, volviera a cantarle la alabanza al Señor que un día le cantó. Fue el amor. Conoce a Dios. Conozco a Dios realmente. ¿Cuándo busco a Dios? ¿Cómo conocí a Dios? Y lo más importante, hermano, a veces de esto es
¿Me siento hijo de Dios? ¿Sabe que a veces cuando uno le falla al Señor? Y le estoy hablando a cristianos que fallan, a cristianos que pecan, y me inserto dentro de ese grupo, porque a veces no hacemos eso, creemos que todos pecan menos nosotros. Le estoy hablando a gente que a veces se siente tan dolida porque le falla una y otra vez al Señor. ¿Se sienta un hijo de Dios? Creo que uno dice, Señor, que duele fallarte, duele fallarle al Señor. Pero Dios dice que, y a través de su palabra, que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Dios nunca rechaza, hermano. Es uno el que se aleja del Señor. Es uno el que corre y huye de algo que Dios nos ha regalado, que es a Cristo nuestro Señor y Salvador. Hay tanta gente arrancando y tanta gente huyendo, hay tanta gente descarriada y tanta gente tratando de calmar esa conciencia de haberle fallado al Señor, de no poder volver, de sentirse pecadores, que Dios nunca más los va a querer o amar. La puerta sigue estando abierta, hermano. Mientras no suene la trompeta, todavía hay esperanza de que usted vuelva, pero el paso lo tengo que dar yo. Por eso que, y terminando, no basta ir a una iglesia. No es simplemente decir yo voy a la iglesia y voy los martes, voy los viernes y voy los domingos. Y llego temprano y me voy de lo último. No basta solo con eso, hermano. El evangelio es más que eso. La iglesia es más que eso. Asistir a una iglesia, cantarle al Señor, es más que eso. Amar a Cristo, ¿quién es Dios para mí? Es mucho más, insisto, que ir a una iglesia. Es tener la seguridad de que Él me ama. Es tener la seguridad de que Él es mi Padre. Es la seguridad de que yo puedo contarle las situaciones de mi vida y saber que Dios me va a responder, me va a perdonar, me va a hacer salir adelante, y que con Cristo soy más que vencedor. Si no entiendo el concepto de que Dios me ama y de quién es Dios para mí, voy a tener que vivir etapas. Como dijo Job en algún momento de su vida, Señor, de oídas te había oído. Era el hombre más justo sobre la faz de la tierra, pero no es hasta que él vive todo lo que vive y hasta que Dios lo confronta y tiene misericordia de él, que él dice, Señor, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ahora te estoy conociendo, Señor. Tuvieron que pasar 42 capítulos para que él reconozca, Señor, de oídas te oí. Ahora mis ojos te están viendo, Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude, que Dios le guarde.